Tardes a todos presentes. Buenos días y buenas tardes al profesor Eduardo Saad Diniz y bienvenido al Centro de Investigación para la Gobernanza Global. Es un placer tenerte en el seminario con nosotros, aunque sea virtualmente y aunque ahora sabiendo que estás súper cerca de nosotros. Y una honra todavía más grande presentarte y moderarte considerando que fuiste tú el responsable porque esté yo aquí hoy como doctoranda e investigadora, debido al gran apoyo y orientación que me dio desde mi tercer año de carrera. Me cumple entonces la difícil tarea de presentaros el profesor Sadi Diniz con su extenso currículo y actividad investigadora. Actualmente es profesor libre docente de la Facultad de Derecho de Ribeirão Preto de la Universidad de São Paulo, del Programa de Integración de Latinoamérica, el PROLAN, y del Máster de Compliance de la Universidad de Castilla-La Mancha y de diversos cursos de especialización en Brasil. Es graduado en Derecho por la Universidad de São Paulo y doctor por la misma Universidad de São Paulo y la Universidad de Regensburg en Alemania. Además, experto en Bichimología por la Universidad de Sevilla y de haber completado su segundo doctorado también por la Universidad de Sevilla en el 2017. Y en ese mismo año que realizó su postdoctorado en la Universidad de Pensilvania, Estados Unidos. A lo largo de todos los años ha realizado una serie de estancias en Alemania, Estados Unidos, en centros acreditados como la Wharton School of Business y el Instituto Max Planck en Alemania. Tiene más de 50 artículos publicados en revistas científicas brasileñas y extranjeras, y además tiene más de 35 tomos publicados, entre monografías, colaboraciones, organizaciones y alrededor de 70 capítulos de libros de su autoría. Centra su investigación actualmente en temas como la criminología corporativa, la justicia transnacional corporativa, la responsabilidad penal de empresas multinacionales por violaciones a derechos humanos y la criminología en general. Bueno, creo que sin más preámbulos, agradezco la disponibilidad, Eduardo, y la amabilidad en compartir un poco del tiempo, de tu tiempo con nosotros, y te paso la palabra para que dé comienzo a su seminario sobre la criminología corporativa e investigación decolonial, Brasil, Angola y el de Tefabla Naratur. Y simplemente por organización, a los que estén presentes, si tenéis dudas, preguntas o algún comentario, que podéis escribir en el chat y al final dejamos un tiempo para que tengamos una discusión también productiva. Y sin más, te dejo la Em, palabra. bueno, nada, muchas gracias por la presentación tan generosa, un poco exagerada, es verdad, ¿no? Quien en verdad merece todos los cumplidos es Marina Olivera, ¿no? Por su trayectoria académica, ¿no? De Brasil hasta vuelos tan altos, ¿no? Como Portugal y también España, que es para todos nosotros docentes brasileños motivo de mucho, pero mucho orgullo, ¿no? Es una gran distinción para nosotros que observar también, es una alegría para todos nosotros observar el brillo, ¿no? Con que Marina va construyendo sus propios caminos científicos, ¿no? Todos los títulos, en verdad, no superan el hecho de que yo sé que fui invitado por la generosidad de Marina, ¿no? Que me extrañaba mucho a mí, que quisiera seguir debatiendo conmigo, ¿no? Y también ninguno de estos títulos supera el hecho de que lo que quisiera presentar el día de hoy es una investigación que recién empecé a hacerla, ¿no? Es algo work in progress, de hecho, ¿no? Que mucho más quisiera yo aprovechar la oportunidad de aprender con todos ustedes y sobre todo con todos ustedes que son la nueva generación, ¿no? De científicos, eh, eh, aprender y construir colectivamente, efectiva y colectivamente, nuevas formas de pensar el problema de la responsabilidad de las empresas en el mundo de hoy, ¿no? De forma un poco abierta, ¿no? Ya les conté que no es una investigación por la cual tengo una clase preparada, una conferencia magistral, nada de esto, ¿no? Hoy quisiera que fuera de hecho un seminario, ¿no? Si a quien eh, pudiera abrir las cámaras, debatir, divergir sobre todo, que estén por favor 100% abiertos, ¿no? A esto. Traigo acá el hecho de que quizás un poco de resentimiento personal, ¿no? Por el hecho de estudiar el tema de responsabilidad penal de las empresas hace poco más de 10 años
Y en todos estos años no pude, ¿no?, construir un conocimiento que fuera realmente, que tuviera realmente algún tipo de impacto social, que tuviera algún tipo de impacto en la gestión democrática de todos nuestros problemas sociales, de todos los problemas sociales que son generados por las empresas el día de hoy, ¿no? Me incomoda mucho, ¿no?, que en los últimos 10, 11 años que trabajo con estos temas, seguimos debatiendo, ¿no?, la incapacidad de acción de las empresas. Seguimos debatiendo si deben o no deben ser responsabilizadas las empresas. Después, cuando debatimos, ¿no?, y superamos esta cuestión, encontramos el punto bien, cuál es el comportamiento, ¿no? Y otras centenas de libros se producen sobre las normas de conducta de las empresas. Después, cuando superamos este debate, y bueno, entonces, ¿cómo hacer las normas de prohibición? ¿No? ¿Cómo atribuir pena? ¿Y cuál sería la finalidad de la pena? Pero ¿cómo hacemos con los efectos colaterales? ¿No? Y nosotros no podemos llegar al conocimiento del real rol, ¿no?, del real rol de las empresas en nuestras vidas, ¿no? Eh, Traigo acá la idea de Fabio Narartur, después quiero leer, ¿no?, la idea del seminario, un trecho inicial, ¿no?, del prefacio del Capital de Karl Marx, ¿no?, que quiero yo extraer de estas lecciones. Pero antes de todo, quiero contarles una pequeña narrativa para decirles de dónde salió esta idea de pensar, ¿no?, la convergencia, la interfaz entre criminología corporativa y los estudios decoloniales. Hace poco más de un año, por fuerza de la pandemia, empecé una serie de colaboraciones científicas con científicos angolanos, de Angola, ¿no? Les hago acordar, para que tenga un poco de contexto la historia, que Angola fue una colonia de Portugal, ¿no? Angola es un país bien, pero bien nuevo, ¿no? Angola fue sometida a la colonia a la metrópoli Portugal hasta el 75, incluso bajo la mano fuerte de la dictadura de Salazar, de 75 hasta el 2002, ¿no?, sometida a una dura, cruel guerra fría, ¿no? Y después de 2002, Angola experimentó algo aún peor, ¿no?, que fue la presencia de las empresas brasileñas, sobre todo de Odebrecht, ¿no?, capturando todos los contratos públicos, ¿no? Es el gran producto de exportación que creamos nosotros, que es el caso de Odebrecht, tuvo un impacto muy fuerte allá en Angola, ¿no? Pero todo eso tiene un significado importante. Cuando empecé a discutir con los angolanos, ¿no?, yo con el sombrero mucho más fuerte de criminólogo que del estudioso de dogmática penal o del derecho penal económico que sea, yo lo primero que hice fue lo que hacen los criminólogos, ¿no?, buscar los datos. ¿Qué datos tendría yo disponibles para conocer la realidad angolana? ¿Qué datos tendría yo disponibles para superar mi arrogante ignorancia sobre Angola? ¿No? Yo no sé ni siquiera, no sabía ni siquiera indicar en el mapa del mundo dónde estaba ubicado el país, ¿no? A empezar, ¿no? A empezar no sabía indicar la bandera de Angola, ¿no? Pero ¿qué datos tengo yo disponibles, ¿no? Por supuesto que Angola, tal cual Brasil, ¿no?, son países lamentablemente preestadísticos, ¿no? No tenemos data para nada, ¿no? ¿Dónde fui a buscar los data? ¿No? En la base de datos de Estados Unidos. Y ahí sí tiene muchos datos, ¿no? Hay una base de datos de Stanford, ¿no?, del FCPA, ¿no?, del Foreign Corrupt Practice Act, que es la legislación de soborno de funcionarios públicos internacionales de aplicación extraterritorial, es decir, más allá del territorio de Estados Unidos, ¿no? Entonces fui a buscar qué había sobre Angola, ¿no?, en la base de datos de FCPA. El dato cambió toda mi agenda de investigación. Con la cabeza de brasileñito, ¿no?, siempre cuando miro los datos del FCPA, que miro, ¿no?, veo Brasil, ¿no?, en el segundo puesto, primer puesto China, después viene Rusia, después viene India, claro, ¿no?, los BRICS, ¿no?, las potencias emergentes, como se quiere hacer creer la retórica. Luego, después de eso, México, claro, son los vecinos de Estados Unidos, ¿no?, grandes partners comerciales. Indonesia, se explica muy bien, está ahí un gran tigre asiático, ¿no?, un país en desarrollo constante, con muchas construcciones, muchas obras públicas, etc. Pero ¿quién viene después? Yo jamás había mirado este dato, ¿no?
¿quién viene después? Es Angola. ¿Y qué significa que Angola ocupe la 7ª posición, ¿no?, en el ranking del FCPA? Es increíble, ¿no? Ustedes, yo dudo que alguien, y pongo Marina ahí también, ¿no? La lusoparlante Marina, pongo ahí también, sepan indicar en el mapa dónde está Angola. Pero ¿por qué Angola es tan estratégico para la aplicación del FCPA? La primera clave, ya el primer punto, ¿no?, ya les di con la idea del caso de Brecht, que llegó hasta allá, ¿no?, con las contrataciones públicas de Brasil. Pero la segunda es que empecé a estudiar, ¿no?, de qué se trataba Angola, y 65% de su territorio es petróleo. Al norte, lleno de diamantes, ¿no?, en la película de Leonardo DiCaprio, esta, ¿no?, los diamantes de sangre en la frontera con el Congo. Y abajo al sur, en la frontera con Namibia, que fue colonia de Alemania, mucho oro. Es decir, un país riquísimo, riquísimo en recursos naturales. Y ahí está el interés del FCPA. El interés del FCPA, bajo la retórica de preventing corruption, to promote development, to promote human rights, etcétera, etcétera, viene como locación, asignación estratégica de enforcement, de control social para el dominio de recursos naturales, para el dominio del extractivismo a nivel global. ¿Qué significa esto? Que no sea una gran expansión de los mercados por las vías de las corporaciones y el uso de poder, ¿no?, para controlar los países productores en recursos naturales. No hay otro nombre para eso que no sea la reposición de la vía colonial. Si todavía no les convencí de la historia, yo como no tengo más nada que hacer en mi vida, no estoy investigando, haciendo artículos, como dijo Marina, miré el programa de compliance de Petrobras, ¿no? Como uso siempre el sombrero de criminólogo, también busqué el programa de compliance de Sonangol, que es la gigante que detiene el monopolio de extracción allá en Angola. ¿Ustedes saben bien la diferencia? Ninguna. Sonangol hace incluso las mismas enmiendas que hace el programa de Petrobras. Pero si ustedes no tienen más nada que hacer de su vida, tal cual yo mismo, ¿no?, busquen el programa de compliance de Ecopetrol, de Pemex, ¿no? Busquen de las venezolanas, de Arabia Saudita, de la Schlumberger, ¿no? Busquen de las chinas, busquen también de las de Estados Unidos. ¿Ustedes saben bien la diferencia? They are all the same shit. Son todos iguales. Son todas recomendaciones estándar. Pero ¿por qué entonces, si tengo los mismos mecanismos de control en las empresas, por qué entonces la autoridad investigadora máxima, que sería el DOJ y el Security Exchange Commission, que aplican el FCPA, por qué se aplica tan selectivamente? ¿Por qué la aplicación viene para Brasil, para Angola, para México, y no va, por ejemplo, a la Schlumberger, y no hace nada con las de Estados Unidos? Tampoco lo hacen con Arabia Saudita, ¿no? Si es o no es, ¿no?, el control de los países extractivistas, si no es o no es el control de potencias emergentes, si es o no es una utilización de las estructuras de poder y control, ¿no?, para fines de eh, garantizar por las vías de la legalidad, ¿no?, la explotación de recursos naturales. La reposición de la vía colonial, lo que tiene de distinto es que ahora impone la conformidad, ¿no? Al revés, en el pasado, ¿cómo era? Todo ilegal, todo advenido de una explotación que no tenía la cobertura, ¿no?, de la legalidad. Hoy día, por la imposición de mecanismos de control y de la legalidad, se controla, se ejerce el monopolio, ¿no?, de la exportación de la explotación de recursos naturales, ¿no?
El de T. Fabulana Hartur es de alguna forma algo que volví a estudiar en la literatura de Karl Marx, ¿no? Para entender, ¿no?, cómo analizar un proceso productivo a partir de las modernas corporaciones, que son el actor que están llevando la nueva legalidad a los países, los niveles de autorregulación a los países. Cómo estudiar la autorregulación de Petrobras me permite entender, ¿no?, el cuento angolano, que también me permite entender el cuento mexicano, el cuento colombiano, etc., ¿no? Es hermosa el trecho acá de Marx, ¿no? Pero no quisiera extenderme tanto. Está en el prefacio del Capital, ¿no? Ahí explica muy bien, ¿no?, cómo el proceso productivo de Inglaterra, ¿no?, en verdad estaban los alemanes riéndose de lo que pasaba en Inglaterra, del sufrimiento de los trabajadores allá en Inglaterra, diciendo, no, eso no va a pasar en Alemania. Y Marx lo dice, no, no, estudiar el caso alemán, perdón, el caso inglés, que es más complejo, más estructurado, va a permitir predecir el futuro con qué va a pasar con ustedes, ¿no? De T. Fabulana Hathor. El cuento, en verdad, está hablando de tu historia, ¿no? Estudiar el caso brasileño es estudiar el caso angolano. Y todo eso, John Braithwaite, también la criminología corporativa, crea algún tipo de predictors, ¿no?, de corporate scandals, que también sirven para analizar el caso de Brecht, ¿no?, crear el predictivo de cómo el caso de Brecht va a generar nuevas crisis en sus países vecinos, ¿no? Hay acá todo un mecanismo de DT Fabulana Hathor que también sí puede ser muy explicativo para nosotros. No quisiera, sin embargo, dejar de decirles que hay toda una polémica científica en torno al lugar, ¿no?, a la posición de África en el pensamiento de Marx, ¿eh? Hay personas que sí van a decir que Karl Marx simplemente ignora la posición de la cultura africana, y yo pondría acá también la cultura latinoamericana. Eso no existe en el Capital, por ejemplo, y parte de su obra. Otros van a decir, bueno, en la primera posición está Eric Hobsbawm, ¿no? Eric Hobsbawm niega, ¿no?, la posición de África en la teoría de Marx, ¿no? Otros muchos van a decir, no, la verdad lo que conecta, sí, Marx habla mucho de los Schwarz, de los negros, etc. Habla mucho de la noción de esclavitud, ¿no?, como también un elemento a ser superado para la emancipación de los pueblos, y también no deja de conectar el hecho de hacer una emancipación, la transformación de la sociedad para emancipar a los individuos, para generarles, superar su necesidad que les condena, que les saca la libertad, ¿no?, que eso aporta un elemento de social justice, de justicia social, que sí también es universal y aporta a todos, ¿no? No quisiera dejar de hacer este pequeño apéndice teórico en nuestro seminario, ¿no? Pero bueno, la expresión de Te Fabula Narrator en verdad es una sátira, ¿no?, una sátira de Horacio, que la utiliza Karl Marx, que empieza de la siguiente forma, ¿no? Quid rides, ¿no?, ¿de qué está riéndose?, ¿no? Mutatio nomini et de fabula narrator. Cámbianse los nombres de los países, y en verdad el cuento está hablando de ti, ¿no? El cuento cuenta tu propia historia, ¿no? No es un quid ridis, ¿no? No es una sátira, ¿no? En verdad es un por qué lloras, ¿no? ¿Cuál es el objeto de tu lamento, de tu sufrimiento, ¿no? Es lo que quisiera plantear el día de hoy. ¿Por qué un país tan rico, ¿no?, la fortuna cambiante de Angola, ¿no? ¿Por qué un país tan rico tiene que sufrir tanto con prácticas postcoloniales, ¿no? ¿Por qué un país tan rico como Brasil, por qué los países tan ricos como nuestros países latinoamericanos y también África tienen que sufrir, ¿no?, tanto, con tantas dificultades, con tanta humillación, sufrimiento, depresión generalizada, pérdida del propósito de vida, y al fin y al cabo, ¿no?, lo que nos deja altamente alienados? Y el sentido de alienación acá tiene algo de la falta de perspectiva de uno, ¿no? Tengo que dejar mi país, ¿no?, porque no encontraré condiciones de realización en mi propia casa, ¿no? Eh, y esto con consecuencias sociales altamente dañosas, ¿no? Si miramos a los datos de un país tan rico como Angola y de países tan ricos como nosotros en Latinoamérica, hay delitos de cuerpo, ¿no?, de entraña. No sé si entraña una expresión en español también. Son delitos de entraña, ¿no?, del cuerpo, ¿no? Nosotros estamos discutiendo dolo, etcétera, pero es el hambre que lleva a las personas a la calle, es el hambre que lleva a las personas a cometer delitos, ¿no?, en esta enclave social tan marcada, ¿no? Traigo acá
los datos de Stanford para que ustedes lo vean muy bien, que está acá Angola, ¿no? Todo al principio, el potencial económico extraordinario, ¿no? De Angola, ¿no? Como prueba, y después la perspectiva neocolonial, cómo se la produce, ¿no? Rafael Márquez es un gran jornal, es periodista, no es angolano en español, es angoleño, ¿no? Que dicen ustedes, ¿no? Es un gran periodista angoleño, ¿no? Que es también un activista, ¿no? Que tiene este website, este sitio Maca Angola, donde intenta revolcar todos los casos de corrupción y de corrupción política y de corrupción empresarial allá en el país, ¿no? Como gran referencia. Pero más importante de todo, la principal lección del neocolonialismo que se reproduce a partir de la presencia de empresas multinacionales en el país, es que este neocolonialismo, tal cual el colonialismo, se vale de la corrupción para garantizar el dominio de los recursos naturales. Y esta corrupción para garantizar el dominio de los recursos naturales acaba llevando también el país a extremismos, a, a complicidad con dinámicas autoritarias, ¿no? Que después, cuando se verticalizan y suben hasta el más alto eslabón, también vehiculan, también permite como consecuencia vehicular violaciones de derechos humanos en alta escala, ¿no? En elevada escala. Bien. Lo novedoso, ¿no? De esta reposición de la vía colonial por medio de las corporaciones, la perspectiva postcolonial, ¿no? Es que esta idea de power, de poder, es soft, ¿no? Es advenida de controles empresariales, ¿no? Advenida de la forma como se autorregulan las empresas y de la forma como la autorregulación de las empresas pide o no pide, exige o no exige intervención internacional, sobre todo acá de la FCPA, ¿no? Les pido perdón porque acá mi slide tuvo algún problema acá, pero lo revés del neocolonialismo sería pensarnos, y este es el destino de nuestras generaciones, ¿no? Es pensar las estrategias decoloniales. ¿Cómo hacer con que los controles empresariales nos sirvan para fin de manutención de poder, aunque sea soft power, nos sirvan para manutención de la explotación de los recursos naturales sin que sean compartidos, ¿no? Con las sociedades de su entorno, con las sociedades locales, sino al revés, ¿no? Encontrar una forma de que la explotación de la libertad de acción empresarial pueda servir, ¿no? A las sociedades del entorno, ¿no? ¿Qué tipo de acceso se puede tener a las empresas, ¿no? ¿Qué tipo de expertise se puede compartir con las empresas? ¿Qué tipo de prácticas inclusivas, ¿no? ¿Qué tipo de acceso a datos se puede ser hecho? Y es más, ¿cómo nuestras sociedades pueden hacer para que Petrobras, Sonangol, que son empresas que también tienen capital social público, ¿no? Del Estado. Petrobras pertenece a mí, tal cual pertenece a Marina, ¿no? Sus cuestiones de agencia moral tiene este deber público también, ¿no? ¿Cómo utilizar este deber público? No para que las empresas utilicen su autorregulación como simple defensa corporativa, para decir, no, acá tengo un mecanismo de análisis de riesgo, acá tengo un mecanismo de prevención empresarial para evitar la actuación de las autoridades fiscalizadoras, sino al revés, lo tengo para colaborar. Y el principio de la colaboración es el reconocimiento del riesgo y de la materialidad en la empresa. ¿Qué significa el reconocimiento del riesgo? Reconocimiento de sus comportamientos, ¿no? ¿Qué significa el mapeo de materialidad? ¿No? Reconocimiento del impacto negativo de la empresa, impacto negativo de la libertad de acción empresarial, ¿no? Eso es donde la criminología va a fondo, ¿no? Conectándose con una práctica decolonial. Es decir, utilizo toda la lógica de crime causation y de root cause analytics, de entender la causación de los delitos. Y después de entender el análisis de causas raíz, para decir, acá hay riesgos, acá hay comportamientos socialmente dañosos. Dos, acá hay un mapeo de materialidad, es decir, acá hay impacto negativo de la libertad de acción empresarial.
¿no? Hay un abuso, por lo tanto, de esta libertad de acción empresarial, ¿no? Ese es el reconocimiento de todo, ¿no? ¿Y por qué fracasamos tanto? Si miramos, por ejemplo, acá hablo solamente del ordenamiento brasileño, no conozco su funcionamiento allá en Angola, ni tampoco afuera de Brasil, en Latinoamérica. Los últimos casos que tuvimos nosotros con las empresas reducieron el sistema de justicia criminal, ¿no?, a un sistema de pleas, a un sistema de acuerdos. ¿Soy contra los acuerdos? Claro que no. Los acuerdos son mucho mejores de lo que, por ejemplo, esperar hasta que un juez, 5, 10 años después, venga a hacer, venga a aplicar ahí determinado dispositivo del Código Penal. No, los acuerdos son dinámicos, los acuerdos permiten con mucho más agilidad, ¿no?, darle al conflicto una respuesta adecuada, ¿no? Pero la reducción que hacemos nosotros es no reconocer la responsabilidad. En nuestras tragedias socioambientales, los acuerdos no reconocieron la responsabilidad de la empresa. En casos de complicidad con la dictadura militar, tampoco se reconoce la responsabilidad de la empresa. En casos de racismo, ¿no?, les hago acordar que el problema racial es muy fuerte acá también en Brasil, que es un país mayoritariamente negro, 54% de nuestra población es negra, afrodescendiente, ¿no? En los últimos casos de racismo en el ámbito empresarial, tampoco se reconoció la responsabilidad de la empresa por racismo, ¿no? Si no tenemos esta cuestión, ¿no?, si la criminología corporativa no nos inspira, no nos trae imaginación para la formulación de los acuerdos, significa que seguimos, ¿no?, de forma muy confortable, cómplices con esta postura neocolonial, ¿no? Seguimos, ¿no? Angola y Brasil son estos países tan hermanados, separados por el Atlántico, ¿no? El Odebrecht Effect, ¿no?, el producto brasileño de explotación, fue simplemente reproducido como un business network, como red empresarial, y eso también es un concepto crinológico allá en Angola, ¿no? La idea de los empresarios amigos, como llaman ellos por allá, y la increíble selectividad con que opera el FCPA a partir del hecho de que todas las demás empresas, tal cual Petrobras, tal cual Sonangol, tienen los mismos estándares de control interno, ¿no? Y acá la foto solamente para decir acá un poquito, demostrar las grandes empresas, las chinas, de Qatar, italiana, Petrobras, la nuestra, Shell, Chevron, etcétera, ¿no? Sigo pensando, ¿no? Sigo intentando investigando, quisiera mucho poder escucharles, ¿no? ¿Por qué opera de forma tan selectiva? ¿No? ¿Por qué los empresarios locales no desarrollan mecanismos decoloniales, por ejemplo, originales, ¿no?, integrados a su sociedad, integrados a la identidad social de la cual disponen? 13% de todos los contratos de Latinoamérica, no solamente de Brasil, son con la Petrobras. Contratos directos, ¿no? Afuera los indirectos, ¿no? Toda vez que uno pone nafta en su auto, se está haciendo un contrato indirectamente con Petrobras también, ¿no? ¿Por qué, no, nosotros fracasamos, ¿no?, en la originalidad del uso de los recursos de las empresas, ¿no? Fíjense bien, la criminología corporativa no es obsesiva con lo que está mal, no es obsesiva con el comportamiento antisocial, es al revés, ¿no? Es la reconstrucción, es la propuesta o la proposición, ¿no?, de nuevas alternativas, ¿no? Lo más importante de todo, ¿no?, cuando nosotros miramos, ¿no?, la idea de accountability, la idea de rendición de cuentas, la idea de transparencia, la idea de compliance que todos nosotros reproducimos, la idea vacía, con toda su vaguedad de integridad en los negocios, ¿no? Esto no es suficiente. Hay un equívoco conceptual en toda la literatura vigente que nosotros, mientras somos la nueva generación de investigadores, tendríamos que poner algo en su lugar, ¿no? Que nosotros en nuestro seminario podríamos estar discutiendo, entonces, ¿qué sería, ¿no?, este elemento para ser sumado a la idea de accountability, ¿no? Hay dos
sugerencias, ¿no? Yo tengo una propuesta, pero falta mucho todavía para que yo esté seguro de que sea bueno para publicarlo. Entonces prefiero por ahora debatir sobre el tema, ¿no? Quisiera por ahora, por lo menos, desafiarlos un poquito, desafiar su propia imaginación criminológica, ¿no? Segundo elemento, mirar a las leyes ya no es más suficiente. Mirar a lo que está escrito en nuestros códigos penales, en nuestros códigos procesales, esto es muy poco, ¿no? Sufro mucho al leer los trabajos de investigación científica que están muy limitados a legal research, a la investigación pura y simplemente jurídica. Necesitamos de romper, ¿no? O romper, no sé, romper con las fronteras disciplinarias para el día de mañana, ¿no? Si no, si no lo hacemos, ¿no? Estaríamos al revés, ¿no? Simplemente reproduciendo los errores, ¿no? De las generaciones que nos, que nos anteceden, ¿no? De investigadores que nos anteceden, ¿no? No miren hasta las leyes, busquen la salida, la solución en el análisis. Going Old School, Sutherland, Braithwaite, Corporate Harmful Behavior. Analicen el comportamiento socialmente dañoso. Busquen extraer del comportamiento socialmente dañoso sus consecuencias teóricas, las hipótesis para ser resueltas, ¿no? Busquen extraer de ahí, del comportamiento socialmente dañoso, de una buena delimitación anclada empíricamente, ¿no? Recomendaciones estratégicas de acción. Seguimos. Falta mucho para nosotros pensar en el control social de los negocios y que sea mínimamente realista, que esté mínimamente de acuerdo con la configuración de nuestras sociedades, ¿no? Estamos todo el tiempo, ¿no? Pensando en figuras normativas de derecho penal que presuponen muchas cosas, presuponen instituciones estables, presuponen política regulatoria, presuponen capacidad de nuestros estados para ejercer el enforcement, para ejercer el control social, presuponen fiscalía que opere, elementos de fiscalización, recursos de fiscalización, ¿no? Presuponen estrategias de enforcement adecuadas. Fíjense bien ustedes, ¿no? Si miramos a nuestras fuerzas tarea, a nuestros task forces, y eso no es exclusivo de Brasil, ni de Angola, ni tampoco de Angola, en Estados Unidos también es lo mismo, son 5, ¿no? Personas nomás en la fiscalía. Pero si miramos a los recursos de compliance, Petrobras tiene 400 personas solamente en su departamento de compliance. Sonangol tiene la mitad. Afuera, ¿no? Las defensas corporativas. Uno contrata a los abogados altamente especializados como la doctora Marina de Oliveira para hacer la mejor consultoría. O sea, es muy asimétrica la relación entre capacidad institucional de ejercicio del control social y los recursos, ¿no? De que disponen las empresas, ¿no? La otra salida, otra clave para que nosotros podamos encontrar un concepto que sea mejor que todo eso de accountability, ¿no? Estudiar las conexiones entre criminología y la evolución de la política criminal. De los 80 hasta los 2000, la predominancia de la war on drugs, de la ideología de la seguridad urbana, que después va evolucionando hasta la ideología de la seguridad en los negocios, ¿no? Y que hoy día, ¿no? No solamente por la pandemia, sino sobre todo por el aquecimiento global, ¿no? La cuestión de la ideología de la seguridad ambiental. Ahí está la clave, ¿no? Es entender, extraer de todo eso su sentido histórico, extraer de todo eso su análisis de los procesos productivos, las formas como las empresas interactúan con nosotros y configuran nuestra sociedad y pensar a partir de eso, ¿no? No pensar a partir de fórmulas abstractas, ni tampoco, ¿no? Y ahí va una crítica abierta, ¿no? Ni tampoco dogmática, ¿no? Porque los dogmáticos siguen pensando que las empresas no son capaces de acción, ¿no? El Facebook anunció ahora el turn, ¿no? Para el metaverso. O sea, está creando nuevas realidades. Y nosotros seguimos pensando que una empresa no puede actuar. También tenemos que pensar de forma crítica, ¿no? En la utilización de la responsabilidad penal de las personas jurídicas como una realpolitik, ¿no? Una jurisdicción universal, por ejemplo, que pueda proteger el mundo de violaciones de derechos humanos contra las empresas,
eso tampoco nos impide de que sea una instancia más de selectividad. Fíjense bien ustedes cómo actuó ya el Tribunal Penal Internacional. Países africanos por acá, ¿no? Agua aislada en Asia, ni el caso colombiano, ¿no? El caso opera de forma altamente selectiva. Y el impacto no solamente regulatorio acá, ¿no? El impacto del control social sería también de dominancia de mercados, ¿no? Ah, bueno, entonces controlo determinado, tal cual el FCPA lo hizo, controlo determinados mercados, ¿no? A partir del uso del enforcement internacional, tampoco resuelve mi problema, ¿no? Ahí terminando para que podamos debatir, ¿no? Vengo, como pudieron averiguar ustedes, ¿no? Estudiando la historia económica de la FCPA, los vínculos entre corrupción y cómo suben, se verticalizan hacia el alto eslabón de las empresas, con múltiples violaciones de derechos humanos, que ahora son utilizados en la geopolítica internacional para hacer frente a la sinodependencia. La gestión Biden utilizó esta retórica de derechos humanos justamente porque era lo que tenía para hacer frente a la ascensión de los chinos en el mercado global, ¿no? Los chinos compraron 40% de todo lo que fue producido en el mundo el año pasado, ¿no? Ya no se habla más de una US-China trade war, ¿no? Una guerra de los negocios entre Estados Unidos y China. Esa es una retórica de Donald Trump, ¿no? Lo que existe o lo que existe hoy día es una dependencia del mercado chino, una dependencia global del mercado chino, ¿no? Y la retórica que se utiliza hoy Joe Biden es, no, ustedes no pueden comprar a los chinos porque son violadores de derechos humanos, ¿no? Ese es el uso estratégico y político de la materia, ¿no? Después, ¿no? La fundamentación de la obligación moral de las empresas. Hoy día se habla de un deber positivo, ¿no? De las empresas, no solamente el deber negativo de no dañar, ¿no? Sino también el deber positivo de crear condiciones, ¿no? Para el comportamiento prosocial, para la realización de libertades en la sociedad, y también del turn, ¿no? De la responsabilidad social corporativa para la responsabilidad política corporativa, ¿no? Vimos el caso de Twitter cuando silenció a Donald Trump, ¿no? En la invasión del Capitolio. Ahora recién Facebook censuró a Donald Trump también. Todos aplauden. No, no, claro, no, nosotros no somos cómplices de dinámicas autoritarias. Muy bien. Hoy fue Trump. Mañana pueden ser los fiscales. El día de mañana pueden ser los docentes, ¿no? Hay que estudiar las bases de legitimación de esta responsabilidad política de las empresas, ¿no? Criticar esta perspectiva muy paternalista de las legislaciones internacionales, sobre todo las europeas, de responsabilidad por la cadena de suministro, ¿no? Que presuponen que nosotros, ¿no? Y ahí también una postura igualmente neocolonial, que nosotros no tenemos capacidad de explotar de forma sostenible nuestros recursos naturales, que hay que hacer due diligence para averiguar si nosotros tenemos o no, cumplimos o no con los estándares. Pero nosotros producimos sin recursos, no tenemos costos, no tenemos capacidad de soportar, en verdad, son los costos de transacción para adaptar nuestro modelo de negocios. Es muy caro explotar basado en todos los niveles de producción internacional, pero no producimos de forma no sostenible, producimos de forma sostenible, no predatoria. Y ustedes, las grandes multinacionales, ya que trajeron las prácticas predatorias para nosotros, ¿no? Entonces hay que hacer también este juicio para que no seamos tal cual la Lieferkettengesetz de Alemania, ¿no? La legislación de cadena de suministro, tal cual vienen las directivas europeas de due diligence, tal cual también en las propuestas del Tratado Internacional de Derechos Humanos y Empresas, ¿no? Otros problemas, y acá para quedarme un poco, ¿no? El riesgo de overcompliance, ¿no? El riesgo de aumentar los costos de transacción, porque solamente las grandes multinacionales pueden contratar todos estos controles. Solamente las grandes multinacionales pueden soportar los expenditures, los compliance expenditures, los costos de compliance. Los pequeñitos, que pueden ser mucho más sostenibles, pueden ofrecer una sustentabilidad mucho más significativa y consistente que los grandes, son eliminados como players del mercado. Por fin,
O bien nosotros especializamos a nuestra imaginación moral del control social, pensamos nuevas formas, aportamos tesis novedosas, o el Estado ya no ejercerá ningún tipo de rol en las, en las inversiones socioambientalmente responsables, los ESGs, ¿no? Los indicadores de environment, de social y de governance, ¿no? Los indicadores socioambientales que mueven las inversiones, son todos de private regulation, son todos de regulación privada. Las gigantes empresas brasileñas, Petrobras, Vale, que es la gran minera brasileña, JBS, que es la gran exportadora de carne en el mundo, las tres quedaron afuera de la primera ronda de inversiones internacionales. ¿Por qué? Porque sus informes de sustentabilidad no, yo no quiero hacer ninguna acusación, no está grabando, pero fueron rechazados por los inversores internacionales. ¿No? No es más Eduardo, ¿no? De la tecnología corporativa, no es más no son más los fiscales, son los inversores, es el sector privado que está haciendo el control, quien está ejerciendo el control acá. Quisiera escuchar ahora en los debates, ¿no? Perspectivas, ideas, ¿no? Soluciones innovadoras, ¿no? Para que nosotros podamos decolonizar, ¿no? Las prácticas corporativas, que nosotros podamos aprender de nosotros y utilizar los recursos, ¿no? Corporativos para hacer mejor lo que ya estamos haciendo bien, ¿no? A todos ustedes, especialmente a Marina, muy obrigado. De verdad, muchas gracias, Eduardo, que por ser una investigación que todavía está en el comienzo, pues me ha abierto muchísimo la mente, es que da mucho, mucho para debatir. Pongo el comentario de André Ferreira de Oliveira, que es un compañero mío de la Universidad de Coimbra, que ha comentado que la guerra civil angolana fue una guerra muchísimo más de apoyo al extranjero en cambio de riquezas, de extracción, de productos de extracción, que por cuestiones de geopolítica. Un grande abrazo para André, muchas gracias. Y, y quisiera yo hacer una pregunta, porque la verdad en el tema de que estabas comentando, de cómo las empresas pueden hacer una regulación, una autorregulación empresarial decolonial que no sea basada en los estándares de la FCPA, ¿cómo lo pueden hacer si muchas de las veces las empresas como la propia Petrobras hacen por primera vez sus mecanismos de compliance y de control basadas en la FCPA, basadas en sentencias, en condenas de la FCPA? Porque la propia Petrobras en su web pues dice desde el 2014 que tiene su programa de compliance debido a los casos que fueron juzgados en el ámbito de la FCA, de la propia FCPA. Entonces, que claro, si pudieras contestar un Muchas poquito a gracias eso. por la pregunta. La amenaza, el fear de FCPA, yo voy a poner acá, ¿no? Marina, yo quisiera saber si hay otras preguntas también, que ahí hablamos sobre todas como un diálogo, ¿puede ser? Yo no veo ni manos levantados y ni comentarios en el chat. Os dejo por si quieren hacer, si queréis hacer alguna pregunta, podéis escribir libremente o a lo mejor levantar la mano y lo ponemos dependiendo de la cantidad de preguntas, que normalmente lo dejamos para escribir por el chat, por cuestiones de grabación y todo lo más. Ah, bien. Bueno, mientras voy hablando, ¿no? Vale. La idea del fear de FCPA tiene, tiene sus desarrollos, ¿no? Yo todavía no puntué todos los argumentos, tengo solamente algunos, pero creo que ya serían suficientemente convincentes, ¿no? En primer lugar, ¿no? El FCPA y el DOJ y la Security Exchange Commission tampoco disponen de tantos recursos para investigar a todas las empresas del mundo, ¿no? También por eso actúan tan selectivamente. También por eso tiene su orientación de política acusatoria e investigativa. ¿Sí? Bien. Pero ¿por qué tenemos tanto miedo, ¿no? De la actuación de la FCPA? Por dos razones, ¿no? O porque nosotros estamos con una postura no colaborativa, porque nosotros creamos lo que la criminología corporativa, lo que Braithwaite llama de subcultura de resistencia, nos alejamos por completo para inmunizar nuestros patrimonios
utilizamos incluso el secreto, ¿no?, como una estrategia de instrumentalización para alejar aún más y no como una defensa de una libertad personal. Y dos, ¿no?, porque nosotros no creamos controles corporativos que sean expresión de nuestro comportamiento ético empresarial. Nosotros simplemente reflejamos la extorsión que viene de las autoridades fiscalizadoras, ¿no? Nosotros también, ya no, hablo nosotros, sector privado, ¿no?, nosotros también creamos el miedo, ¿no? El miedo no es algo que viene solamente de una práctica de extorsión, ¿no?, de las autoridades fiscalizadoras. No, nosotros también lo creamos en la medida de nuestro comportamiento. ¿Y cómo superarlo, no? Vuelvo a lo que intenté presentar, Marina, ¿no? Empezamos por el reconocimiento del riesgo y el reconocimiento de la materialidad. Nosotros puntuamos a partir de nuestros análisis, root cause analytics, analíticas de causas raíz, que en verdad la criminología lo llama de crime causation, la investigación de las causaciones de los delitos en las empresas, de sus estructuras de oportunidad, ¿no?, de la forma como interactúa con los individuos, y etc. Hacemos nuestros informes, sumamos a nuestros informes de mapeo de materialidad, es decir, reconociendo el impacto negativo, las consecuencias, causas de un lado, consecuencias de otro, el mapeo de materialidad, ¿no?, del impacto negativo de la libertad de acción empresarial o del abuso de esta libertad, y esto es sometido a una evaluación científica. Es sometido a una evaluación por pares, una peer review, que es sometida a validez, que es sometida a replicabilidad, no sé si existe en español, pero a la replicability, ¿no?, en inglés, ¿no? Entonces, es sometido a estos criterios subjetivos, ¿no? Esto genera una evidencia científica, esto genera una medición objetiva. Ah, pero eso significa que la empresa no va a cometer delitos nunca más en su vida. Obvio que no. Los delitos existen tal cual existe la vida en sociedad. Y no significa que yo tenga los mejores controles, las mejores estructuras empresariales, que yo no voy a cometer delitos. Tal cual una persona, ¿no?, de tan buena calidad moral como André Ferreira de Oliveira, ¿no?, una persona que tiene una estructura moral envidiable, ¿no? André también puede cometer delitos. Shit happens con todos, ¿no? Malas cosas pueden pasar con todos nosotros, ¿no? Las empresas lo mismo. Los mejores programas también pueden fracasar, ¿no? Evidencias científicas son así, no significan la perfección. Tenemos evidencia científica, vos tomaste seguramente BioNTech o AstraZeneca, que tiene alto nivel de efectividad, pero no significa que estás inmune, ¿no? No significa que estás 100% inmune a la actuación del virus, por ejemplo, ¿no? Evidencias científicas suelen ser así. Pero, ¿cómo sirven para defensa corporativa esta medición objetiva, ¿no? ¿Cómo puede servir? Para decir, mira, yo tengo acá las mejores evidencias científicas, pero shit happens con todos, pero es un error in good faith, es un error en buena fe. Erré, me equivoqué, tal cual todos se equivocan, pido perdón, ¿no? Hago el acuerdo, reconozco, y etc., ¿no? Esa es la salida, ¿no? Es la salida que puede crear espacios, y eso es lo que vengo investigando, que quisiera mucho poder escucharles a ustedes, es la puerta, ¿no?, que se abre para prácticas decoloniales. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta de Marilise Vendes que pregunta, Eduardo, ¿cuál es tu opinión acerca de la responsabilidad penal de las empresas? Pregunta bajo el pensamiento de Zaffaroni, que habla de un fallo de cobertura y la característica selectiva y segregadora del derecho penal, donde siempre el más pequeño va a pagar más caro. Quisiera ampliar un poquito la pregunta para que si hay tiempo, porque sé que es un tema de una investigación por completo, hablar un poquito más sobre una posible jurisdicción penal universal para la persona jurídica también en ese tema. Bueno, deja acá mi correo para el Joaquín, ¿no?
y todos que quieran, ¿no? Obviamente. Em, el sistema de justicia criminal, muy fácil, ¿no? Alcanza, como dice el propio Zaffaroni, ¿no? A los pies descalzos, ¿no? El sistema de justicia criminal muy fácil alcanza a los pequeños delitos patrimoniales y a tráfico de drogas, ¿no? Brasil es el gran ejemplo latinoamericano y del sur global de que eso sí pasa de forma altamente selectiva. Brasil está caminando para está rumbo, ¿no? A 1 millón de personas presas en nuestras cárceles, por ejemplo, ¿no? Con la misma facilidad, o mejor dicho, esta facilidad con que tiene el sistema de justicia criminal brasileño de llenar sus cárceles, no se confirma en el ámbito de la criminalidad de los poderosos, ¿no? Cuando hablamos con los poderosos, hacemos acuerdos que no reconocen la responsabilidad de la empresa, ¿no? Hacemos estos acuerdos tan friendly, tan corporate friendly, ¿no? O bien desplazamos la responsabilidad, hacemos el shift liability, desplazamos la responsabilidad para los directivos, para la figura de los individuos, ¿no? Y ahí se genera toda una manipulación, ¿no? De la venganza social en contra de los poderosos que asaltaron el poder, etc. Y no hacemos nada con las empresas, ¿no? Yo estudio acá en la Universidad de São Paulo el caso de Odebrecht, ¿no? Como hubo, por ejemplo, el proceso de rebranding de la empresa. Si vos querés hoy hacer negocios con Odebrecht acá en Brasil, ya no podés más, porque la empresa cambió su nombre. La empresa ya no se llama más Odebrecht. El pequeño, la persona que fue condenada por un pequeño delito patrimonial, ella reincide. Las empresas no. La operación Lavallato, como decimos nosotros, ¿no? El caso de Brecht es demasiado criticable, a empezar por esto. Nada, absolutamente a nada fue hecho en contra de las empresas, ¿no? Y las empresas, eh, en criminología le pasó lo que llamamos nosotros de efecto cucaracha, ¿no? Quizás acá en la cucaracha y ella va para sus vecinos, ¿no? Brasil creó este producto de exportación, fue de Argentina hasta el Caribe, volando por el otro lado del Atlántico, en África, también Portugal y España. El caso de Brecht tuvo repercusiones increíbles, ¿no? Pero si miramos los indicadores, ¿no? Sobre cambios efectivos, ¿no? De ética empresarial, de prácticas de gobernanza y etcétera, nada, ¿no? Nada sustancial, ¿no? Bueno, la jurisdicción internacional, yo creo que hablé un poquito ahí en la presentación, pero soy escéptico, ¿no? Con relación a la creación de una jurisdicción internacional. En primer lugar, por lo que miramos con relación a, a, a lo que pasa con el Tribunal Penal Internacional, que opera de forma altamente selectiva. Y selectividad, cuando hablamos de empresas, ¿no? Tiene un impacto regulatorio global en la gobernanza global tremendo, ¿no? Tremendo. Van a reproducir la misma lógica de la arrogancia, de la superioridad civilizatoria del norte, ¿no? Porque ellos sí saben gobernar bien una empresa y nosotros no, somos los que manejan las empresas de forma corrupta, somos estafadores, etc. O sea, la posibilidad de que eso no vaya bien es enorme, enorme, ¿no? Eh, si nosotros tenemos dificultad de imputación de responsabilidad penal a las empresas en el ámbito local, no quiero ni siquiera imaginar cómo lo sería en el ámbito internacional. La apuesta sería, ¿no? Desde mi punto de vista, volver, ¿no? A lo más básico, cuestionar desde el punto de vista ético, ¿no? Empresarial, por qué las empresas son tan agresivas, ¿no? ¿Por qué la libertad de elección de una actividad empresarial, la más agresiva, la que reproduce todo al más bajo costo, la que reproduce el modelo de más alta maximización del valor de sus inversores, ¿no? ¿Dónde está escrito eso? No hay ninguna ley natural, ¿no? El capitalismo como un ente abstracto, no es nada de esto, ¿no? ¿Por qué la persona lo hace? ¿No? La clave de vuelta, ¿no? Mirar el cambio para la ideología de la seguridad ambiental. Hoy día ya no hay más opción, ya no hay más opción. El mundo camina para la destrucción de sus bases de existencia. Ya
es una necesidad empresarial, ¿no? Revertir la agresividad en su cadena de producción, ¿no? Ahí, desde mi punto de vista, y quisiera mucho poder escucharles, ahí quizás está la salida para el problema. Bueno, muchas gracias. Sí, yo también particularmente no creo que la responsabilidad penal universal sea la respuesta para todo, pero como se empieza a discutir también en el ámbito de la International Criminal Court alguna cosilla sobre cómo sería que se expandiera la jurisdicción y todo más en relación a responsabilidad corporativa, pues es un tema muy interesante, aunque de muy difícil trascendencia. Rosa Merlín Rodríguez pone una pregunta también más o menos en la misma línea sobre si las empresas pone que las empresas transnacionales juegan un papel relevante no solo en la economía y tienen afectaciones sociales, culturales y ambientales, sino sería importante que tuvieran responsabilidad internacional como los estados, pese a que no son sujetos de derecho internacional. Bueno, es un poco de lo que hablamos también sobre la ascensión de las inversiones socioambientalmente responsables, ¿no? La idea de los ESGs, que son indicadores que van más allá de la gobernanza y del compliance, ¿no? Eso está en el G, governance, compliance está ahí. Pero suman también las dimensiones sociales y ambientales, ¿no? ESG como indicadores de evaluación de lo que produce la empresa. Bien. Los estándares internacionales están basados en el nivel de porcentaje de emisión de carbono, ¿no? Pensando en la cuestión sobre todo el aquecimiento, del global warming, ¿no? Del aquecimiento global. Pero ese es un problema del sur global, es un problema nuestro. Nosotros casi no producimos carbono en nuestras sociedades, salvo en la Amazonía, ¿no? No por casualidad, ahí también con la Universidad de Salamanca tengo la enorme satisfacción de trabajar con el profesor Verdugo sobre los temas de la Amazonía, ¿no? Ahí está, pero no, es un porcentaje pequeñito, ¿no? Pero sí, de hecho, pone Brasil, ¿no? Y la Amazonía tiene frontera con 9 países, ¿no? En la dinámica del aquecimiento global, lo que pasa, las inundaciones los incendios en California, las lluvias intensas en Alemania, las inundaciones del subte, del metro allá en China, todas tienen repercusión a partir, sí, de la dinámica de los incendios criminales y por la deforestación en la Amazonía brasileña. Punto. Eso es. Pero nuestras empresas no emiten carbono al nivel de los estándares de descarbonización. ¿Qué significa esto, Rosa? Significa, ¿no?, que las inversiones internacionales de vuelta no vienen para nosotros. Las inversiones internacionales se quedan con las grandes multinacionales que emiten carbono, ¿no? De vuelta, la idea de overcompliance. De vuelta, la reposición de la vía colonial, ¿no? Crear indicadores, ¿no?, de inversión socioambientalmente responsable más realistas, que indique una transición en su mapeo de materialidad, pero realista, lo que de hecho hacemos: compramos madera ilegal, explotamos trabajo infantil, explotamos servidumbre, trata de personas, ¿no? Contaminamos, ¿no?, con malas prácticas. O sea, cuestiones locales que puedan permitir una transición efectiva de la materialidad negativa de la empresa. Ahí está la renovación de los controles, ¿no? Para nosotros, ¿no? Que serían, desde mi punto de vista, más consistentes que una responsabilidad internacional como los estados, ¿no? Basada en una jurisdicción universal, ¿no? Tenemos otra pregunta más de André. André pone que si la imposición, voy a hacer una traducción libre para que nuestros oyentes en español puedan entender también.
que la imposición de implementación de programas de cumplimiento normativo, que en general no son asociados a la previa evaluación de riesgo y gestión de riesgo, no funciona como un duplo golden parachute, sobre todo para las empresas más fuertes, porque además de atenuar y eliminar la responsabilidad jurídico-criminal de las empresas, permite a los más fuertes obtener un grado más de protección en relación con las empresas que siquiera tienen condiciones de pensar en due diligence. Una vez más, creo que la idea esa de over compliance de las grandes empresas. Y no sé si prefieres que lo comente ahora o espere un poquito, que tenía pensado una idea respecto a la producción de resultados y a la necesidad de que países como Brasil, Angola produzcan datos propios, porque al final no podremos pensar en la producción de programas de cumplimiento y programas de autorregulación de empresas de coloniales si no tienen datos de sus propios países para basarse. Excelente, excelente forma de sumar un comentario a lo que dijo André. Gracias, Marina. La primera parte de tu pregunta es un problema de liderazgo, ¿no? Liderazgo que puede ser ejercido de dos formas, ¿no? En la forma tradicional, donde la empresa sí sigue siendo líder, pero elimina a sus players justamente por el double golden parachute, ¿no? Ahí, o liderazgo transformativo, transformative leadership, que decimos nosotros, donde la empresa, las grandes empresas, reconocen, ¿no? Su posición de centralidad, ¿no? En la cadena de suministro y capacitan, ¿no? Capacitan su red contractual, capacitan sus players, sus proveedores, ¿no? Capacitan todos aquellos que mantienen con ellos un contrato, ¿no? Eh, eh, Capacitan incluso para hacer esta evaluación, para hacer este análisis de causas raíz, ¿no? Ese mapeo de materialidad, ¿no? Eso viene de los recursos, ¿no? Extraordinarios que concentran las grandes empresas, ¿no? Las pequeñas empresas, ojo, las pequeñas empresas ni siquiera necesitan de tantos controles, ¿no? Las pequeñas empresas suelen ser mucho más éticas que las grandes, ¿no? Basta que hagan lo suyo, basta que encuentren, ¿no? Mejores redes contractuales para operar. Te hago acordar, ¿no? Haciendo la referencia con las teorías del curso de la vida, ¿no? Life Course Theories. Un jovencito, ¿no? Entre los 9 y 14 años, ¿no? ¿Cuál es el turning point para que no ingrese en ningún tipo eh, de banda criminal, por ejemplo, ¿no? Que encuentre alguna oportunidad legítima de realizar su personalidad, sea en la escuela, sea con trabajo, que sea ahora no sé, aprendiz, como sería aprendiz, como en una pasantía, ¿no? Sea algún tipo, en el fútbol, en la cuadra deportiva, o sea, en la iglesia, que sea, o sea, algún tipo de eficacia colectiva informal en la sociedad que pueda permitir que él se realice. Hay muchos turning points también, ¿no? Hay muchos. No es algo dinámico, no es algo, bueno, ahora entré a la escuela, está bien. No, no. Por eso las teorías que presuponen la agencia moral de los individuos son tan flojas, ¿no? Son tan poco convincentes, ¿no? Es todo un proceso de realización en la vida. Pero si no lo encuentra y empieza, traficó una vez, ¿no? Después entró en tráfico con violencia, después utilizó la arma por la primera vez, después está involucrado en tiroteos, ¿no? Ese comportamiento de los pequeños que no encuentran oportunidades legítimas, ¿no? Que es altamente agresivo, les da un curso de vida muy corto, muy reducido. Las pequeñas empresas también. La agresividad en cuanto a una startup, ¿no? Pueden llevar a eh, a una existencia muy cortita, muy reducida también, de la misma forma. Es lo mismo. Un adolescente, la delincuencia juvenil tiene la misma forma de análisis de las empresas que están en su fase inicial, ¿no? Hay que simplemente generarles buenas condiciones y esto se crearía a partir de liderazgo transformativo, ¿no? De creación de capacidades a partir de liderazgo en la cadena de suministro, por un lado. Por otro, ¿cómo ejercer este liderazgo? ¿Cómo capacitar a los pequeños? Marina ya te contestó, ¿no? Por ejemplo, generando data availability.
Las empresas produciendo sus data, las empresas produciendo datos. ¿Y cuál datos? Ah, bueno, los datos de las empresas son todos basados en sesgos cognitivos, cognitive bias, etc. No, someterlos al peer review, someterlos al second opinion, someterlos a la fiscalización. ¿No? Es la salida, es la forma de crear controles, no controles meramente de mera adecuación formal, pero controles que de hecho funcionan, que de hecho pueden ser operativos, ¿no? Después, ¿no? Atenuar y eliminar la responsabilidad jurídico-criminal. Hay algunos ordenamientos latinoamericanos que traen esta posibilidad. El ordenamiento, algunos ordenamientos europeos también lo traen, pero esto es algo, es un law for sale. Eso no existe, ¿no? Eso no existe. No es porque uno tiene compliance que va a ser atenuado o eliminada su responsabilidad. Yo puedo ser una empresa que nunca escuché hablar la palabra compliance en mi vida, pero jamás estuve involucrado en ningún tipo de delito. O bien, ser la primera minera en el mundo a ser certificada por sustentabilidad ambiental y ser la responsable por una de las más desastrosas, ¿no? Catástrofes ambientales de la historia reciente, ¿no? Tal cual la minera brasileña, ¿no? Dos, en el mismo pasillo de Odebrecht, en el mismo pasillo, donde estaba el departamento de compliance, estaba también el departamento que llamaban de operaciones estructuradas, ¿no? El departamento que pagaba los sobornos, ¿no? O sea, se puede tener compliance, puede tener la fachada que yo quiera, ¿no? La pantalla que quiera, pero no significa. Cuando elimina y cuando atenúa la responsabilidad, desde mi punto de vista, y eso sí lo tomo mucho, mucho no, 100% bajo influencia de las ideas de William Laufer, ¿no? Que es un gran criminólogo, autor del Corporate Bodies and Guilty Minds, ¿no? Va a ser traducido al español y al portugués muy, muy en breve. ¿Qué dice, no? La medición objetiva producida por la evidencia científica, y vengo intentando desarrollar la idea, me baso en la idea de root cause analytics más mapeo de materialidad, materiality map, ¿no? Análisis de causas raíz, ¿no? Blues más sumado a mapeo de materialidad. Eso es el informe objetivo que debe ser llevado al conocimiento de las autoridades fiscalizadoras y reguladoras, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Eduardo, yo creo que no tenemos más preguntas. No sé si tienes algún comentario final. Yo la verdad es que he hecho varias preguntas en el medio junto con preguntas de nuestros participantes, así que dejo un poquito Quisiera una vez para el más cierre. agradecerte, hacer mis cumplidos ahí a tu trayectoria científica en Europa, ¿no? Y decirles a todos, ¿no? A pesar de tímidos, ¿no? Por la pantalla, por todo, ¿no? Muchas gracias por las preguntas. Estoy a disposición de ustedes ahí por correo, redes sociales, etcétera. Pero lo más importante de todo, ¿no? Yo ya estoy viejito, ¿no? Ya estoy grande, como se dice en Argentina. Ya escribí lo que tenía que escribir, ¿no? Después de esto de colonial, quizás ya no tenga más energía, ¿no? Y condiciones para seguir escribiendo. Es la generación de ustedes, ¿no? Son las nuevas tesis, ¿no? Son los nuevos investigadores que tienen que salir un poco del sentido común, ¿no? De las tesis sobre responsabilidad penal de las empresas, ¿no? Que nosotros podamos al día de mañana experimentar un poco más de perspectivas decoloniales, ¿no? Muchas gracias, Marina, muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todos. Doy cierre a tu seminario. La verdad es que ha sido muy interesante y espero que podamos cumplir con tu esperanza de investigar y salir un poco de la normalidad. Pues, adiós. Muito obrigado a todos. Um abraço, tchau, tchau.